Me llamo César, soy opositor, espero que pronto ex opositor. He estado los últimos 3 años y medio, en febrero haría 4, opositando para bombero del Ayuntamiento de Madrid. Como podréis imaginar, o quien no lo sepa, pues es una oposición muy relacionada con no solo con el estudio, sino con la parte física, la parte más de competición, en unas 10 disciplinas distintas. No es un decathlon al uso, pero, pero sí tiene atletismo, tiene natación, tiene trepa de cuerda, que es un ejercicio de gimnasia clásico, y luego tiene una serie de oficios ya más relacionados con el oficio, nunca mejor dicho, de bombero. Y eso es lo que está haciendo los últimos años, 3 años y medio, con mucho ahínco, con muchas ganas, pero no siempre con los mismos resultados o con buenos resultados. Eh, entonces, pues, y en algún momento creo que necesite ayuda para enfocar un poco esto y sobre todo no depender únicamente de mi academia a nivel físico y a nivel teórico, sino buscar algo que me des herramientas para trabajármelo yo por mi cuenta. Pues como venía diciendo antes, fue un poco eso, pero yo ya ya me salían publicaciones de la Academia de Alto Rendimiento en Facebook, Instagram y demás, y ya lo fui mirando, ya lo fui bicheando, porque soy bastante cotilla. Eh, me puse a mirarlo. Yo estudié psicología antes de meterme en todo esto. Eh, y siempre he hecho mucho deporte. Entonces, a pesar de que nunca me dediqué a la psicología del deporte, pues son dos ámbitos de mi vida que han sido muy importantes. Entonces, pues la propia psicología del deporte es algo que a lo largo de mis años de estudio y de oposición y demás, pues también fui mirando un poco. Supongo que por eso el algoritmo ya me fue dando información de la academia. Entonces, como he dicho, pues me metí en las publicaciones de la academia. Poco después me apunté al newsletter de Lionel y poquito después me compré el libro de Identidad Ganadora. Y ya más o menos cuando llevaba la mitad, eh, pues fue cuando por otras circunstancias en las que luego puedo entrar, ya di el paso, me atreví a pedir información, a meterme en la primera sesión estratégica y a partir de ahí fue cuando ya despegó un poco el proceso. Decir mal a lo mejor es un poco obvio o innecesario. Podría, podría decir que incluso incompleto. Pero sobre todo llegó, o sea, coincidió que había tocado fondo, ¿no? Era un momento de crisis vital importante, estaban pasando muchas cosas eh, complicadas en mi entorno. Parecía que la oposición se estaba torciendo, en fin, el típico momento en el que te da la sensación de que todo se está viniendo un poco abajo. Mm, y estás simplemente en el fondo esperando a que se derrumbe todo sin poder hacer nada, ¿no? Con mucha falta de agencia y sin muchas herramientas como para poder hacer algo al respecto. Entonces, sí, estaba en un momento de crisis. Ujú. De crisis luego ya pronto, al poco tiempo vi que eso tenía un nombre concreto que era crisis de identidad, con lo que me sentí bastante, valga la redundancia, identificado. Eh, Porque sí, o sea, me veía que estaba como muy, muy lejos de lo que había sido, de lo que quería ser, de lo que tenía en mente, de la versión de mí mismo que yo pretendía ser. Pues más allá de los logros a nivel de competición, pruebas físicos en los que ahora entraré, empezaría diciendo una de las cosas que más le digo a la gente cuando me preguntan, porque creo que el cambio ha sido muy, muy obvio,
y la gente me lo ha llegado a decir, me lo ha llegado a preguntar. Entonces, yo o sea, lo que suelo responderles es que me siento mucho más equilibrado. O sea, decir en paz, o, con sosiego, me parece que está bien, o sea, me parece que lo define bien, pero creo que equilibrado lo define mejor, porque creo que he desarrollado, que no he creado, porque creo que esas herramientas estaban ahí, he desarrollado, gracias a las técnicas de despolarización y todas las demás herramientas, algo que ya estaba ahí, o sea, que era a nivel potencial, estaba ahí, y que era mío, que siempre fue mío. Entonces, lo que digo, me gusta decir que lo que más siento es que estoy mucho más equilibrado y es una cosa que echaba mucho de menos. Eso, por otro lado, es lo que me ha llevado a afrontar la competición con muchas más garantías, en el sentido de mi cuerpo ha recordado cómo era poder competir sin la ansiedad y sin el miedo y sin esa autoexigencia exacerbada. Mm, sí, o sea, mi cuerpo ha recordado cómo era competir cuando era un niño. Cuando llegué a la primera competición, estando en medio del proceso de escolarización, eh, me di cuenta de que era una cosa que en el fondo disfrutaba, cosa que se me había olvidado. Claro, yo ya pensaba que mi propia tristeza y mi propio autofustigamiento y autocrítica era una cosa totalmente caracterial, que formaban parte de mi personalidad. Eh, y no era así. Simplemente tenía que darme cuenta de que en el fondo yo me había metido en esto y de que yo estaba en un mundo de competición porque a mí siempre me había gustado la competición. Es una cosa que me estimula, me entretiene, me divierte, me parece algo disfrutable si se hace bien. Entonces, cuando pasé por ese punto, pues la primera competición, eh, aparte de que ya venía en una dinámica bastante positiva, eso para mí fue un antes y un después. Eso fue lo que realmente hizo clic para mí. Eh, y gracias a eso, a esa recién redescubierta autoconfianza y el recordar que podía hacer ese tipo de cosas, ha sido lo que luego en las pruebas físicas de esta última convocatoria, pues creo que me han dado un punto o dos extra que antes no tenía y con respecto a mis compañeros de oposición, porque al final soy una persona que ha terminado todo el proceso de oposición, cuando otras personas mucho mejor preparadas que yo, a lo mejor, no han podido superar las pruebas porque no han soportado la presión o no han podido con la competición. Entonces yo diría que a nivel de logro destacaría esos. Más equilibrado, superar pruebas que no todo el mundo supera. Y me parece increíble, la verdad. Le diría que es normal, le diría que es normal tener dudas. Y no solo es natural tener dudas, quiero decir, todo el mundo las tiene. Sobre todo cuando te enfrentas, y entended cuando digo te enfrentas, o sea, al final te expones a algo que no conoces. O sea, incluso yo que he estudiado psicología y que me gusta la psicología del deporte y tal, cuando leía el propio libro y veía el enfoque, me parecía como tan fresco, tan nuevo, que era algo también un poco desconocido. O sea, incluso habiendo hecho cosas más alternativas, ¿no? Meditar, técnicas de visualización y demás, creo que era también, se puede sentir como un salto de fe, ¿no? Un salto al vacío. En el fondo es algo que desconoces. Eh, Diría que es eso, que es normal. Por otro lado, animaría a quien tuviese dudas a examinar esas dudas y seguir adelante. O sea, si has llegado al punto en el que te estás planteando algo así, eh, creo que la decisión ya está un poco tomada. A lo mejor esa persona no se da cuenta en ese preciso instante, pero ya te estás dirigiendo ahí. O sea, ya estás, no te das cuenta, pero estás dando ya el paso cero, que es estar ahí. Y es eso, o sea, sé que da vértigo.
pero luego los resultados la verdad es que han sido muy buenos. Entonces, bajo mi experiencia, me parece me parece un proceso muy recomendable. Es complejo, hay que esforzarse, hay que trabajarse mucho uno mismo, y no siempre es fácil, pero me parece que los resultados merecen la pena. Y no solo a nivel de competición y a nivel deportivo. O sea, yo, por ejemplo, a nivel personal, es lo que he dicho, o sea, me encuentro mucho más equilibrado y estoy mejor en el fondo conmigo mismo. Me hablo de otra manera. Soy más compasivo, cosa que antes no, más autocompasivo, que no era. Y la verdad que lo agradezco mucho. Entonces, para quien tenga esas dudas, que no las tenga.